se está desarrollando, no sin polémica, por supuesto, la reforma y la discusión sobre la reforma del Código Civil y Comercial. Por eso es que hoy contamos con la presencia del senador Samuel Cabanchik, que participa de la bicameral que está en este momento debatiendo esta reforma, que además tiene como particularidad que el gobierno quiere que se apruebe antes del 10 de diciembre. Y esto ha encendido varias alarmas, sobre todo en la oposición y en varios analistas. Senador Cabanchik, ¿cómo le va? Bienvenido. ¿Qué tal? Un gusto estar con vos. Senador, ¿por qué tanto apuro en aprobar esto? Depende del punto de vista que se lo mire, ¿no? Porque hace muchos meses que estuvimos trabajando todo el 2012 intensamente y al comienzo del 2013 fuimos por todas las provincias de la Argentina, celebramos audiencias con todos los sectores, escuchamos, recibimos por escrito las ponencias. Constantemente el equipo de la comisión más los equipos de cada uno estuvieron trabajando. Así que en ese sentido no es apresurado desde el punto de vista de que esto esté llegando ahora al Congreso Nacional para ser discutido. Esto ya viene siendo trabajado completamente. Los temas polémicos también ya se saben desde hace tiempo. Lo que ocurrió fue que durante el 2013, año electoral, hubo un parate. Es decir, en un momento determinado dejó de sesionar la comisión, no nos reunimos más y ahora volvimos a reunirnos. Entonces, ese bache de meses es lo que genera la sensación de que ahora hay apresuramiento, por un lado. Sí. Y por otro es el hecho de que esta comisión bicameral tiene a representantes como yo y muchos más que cesamos nuestros mandatos ahora. No es que nosotros hayamos pedido que esto se sancione ahora por eso, digamos, pero es bueno que el trabajo de todos nosotros sea aprovechado. Y en cambio, si el recambio se hace antes, va a haber un tiempo de meses en donde los nuevos legisladores, con razón, tendrían que pedir mucho tiempo para considerar las cosas. Claro, pero el otro día, por ejemplo, se quejaba, si no me equivoco, Federico Pinedo, que decía, Sí. bueno, a ver, nos mandan para que analicemos 2000 artículos prácticamente en 72 horas, y eso resulta imposible. Pero no, está bien, no sé, Federico, cómo lo habrá dicho exactamente, pero no es. O sea, 2.700 artículos tenemos desde hace un año, digamos, ¿no? No ahora. Lo que ahora tenemos son 172 modificaciones en el formato de un dictamen del Frente para la Victoria. A su vez hay otros dictámenes. Y modificaciones a los artículos, ya el partido de Federico Pinedo, que tiene como representante un excelente estudioso de todos estos temas, Tonelli, ha hecho un trabajo minucioso, artículo por artículo, y ya nos ha enviado antes que el Frente para la Victoria, en formato de libro, a todos los miembros, su propuesta. Así que esto es la realidad del asunto, digamos. Senador, el proyecto tiene varios puntos polémicos, definitivamente. O sea, todo lo que hace, digamos, a materia de respeto a la vida, el proceso, digamos, desde que la concepción, incluso para lo que sería la inseminación artificial o los desarrollos in vitro, etcétera, todo eso parece estar muy claro. Sin embargo, aborda otros aspectos que sí parecieran ser, digamos, que generaran ciertas dudas. Uno, por ejemplo, es la responsabilidad del Estado, ¿no? Sí. Que se ponía como ejemplo que con este nuevo Código Civil y Comercial, si se produjera un accidente como el que se produjo de Once, en teoría el Estado no tendría ninguna responsabilidad. ¿No es demasiado esto? Es decir, el Estado primero debería cumplir la función correcta de ser el contralor de esas concesiones. Entonces, No, eso claramente, ese es uno de los temas más polémicos desde el comienzo, porque eso estaba dentro del proyecto que envió el Poder Ejecutivo Nacional al Congreso. No así, según tengo entendido, del previo proyecto que llegó al Poder Ejecutivo. Así que esa es una propuesta del Poder Ejecutivo Nacional, que antes estaba en el código, en el proyecto de código, ¿no? Sí. De reforma. Ahora se ha suprimido del proyecto del código y está por ser tratado como ley especial. Es decir, que hay una ley que va a discutir eso, pero no es parte del Código Civil. En ese sentido me parece que se tomó en cuenta la resistencia de grandes sectores, digamos, representativos en el Congreso Nacional, los grandes bloques de la oposición, que rechazan justamente
ese proyecto, ¿no? Entonces me parece que el gobierno ha sido sensible en esto al correrlo del código y no trabar todo el Código Civil por este punto, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, no nos llegó todavía al Senado porque va a ser primero discutido en diputados, pero ya uno conoce el contenido básico o principal del proyecto. Y tiene que ver efectivamente con aplicar al funcionario y al Estado en su conjunto el derecho administrativo. Correcto. Por supuesto que eso no tiene nada que ver con el tema del derecho penal. Estamos hablando en relación al civil. Cualquier acto punible desde el punto de vista penal sigue siendo punible. Eso es bueno que dejarlo en claro porque a lo mejor la gente dice... Claro, estamos hablando del Código Civil. Del Código no Civil, del Código Penal. Es claro. Así que respecto de este tema, lo que traería como consecuencia, excepto por las excepciones, valga la redundancia en este caso, es que un funcionario, supongamos Jaime en el caso ferroviario, no tenga él responsabilidad civil, a no ser que se pruebe concretamente el dolo, la intencionalidad o una relación directa, cuantitativa, de perjuicio para el usuario de un servicio de una empresa que depende de ese funcionario. En este caso, la empresa que explotaba el Sarmiento, ¿no? Entonces, ¿quién tiene la responsabilidad civil frente al usuario? El proyecto del Poder Ejecutivo Nacional es que la civil la tiene la empresa. Y no el funcionario o el Estado en su conjunto. Esto, digamos, tiene bemoles, no digo que no, pero hay excepciones importantes introducidas en el proyecto de ley. Igual lo vamos a debatir en detalle cuando llegue al Senado, si es que todavía soy senador para ese momento, cosa que estaría por verse porque no sé si eso llega a tiempo. Claro. De todas maneras, quisiera introducir aquí otra mirada al respecto, que es que se habla del Estado aquí como si fuera un otro, digamos, con quien la sociedad civil está como enfrentado. Sí. Pero el Estado en realidad es la sociedad civil en su representación para cada uno de los miembros de la sociedad a través de todos. Es decir, el Estado somos nosotros, somos todos. No es que el Estado es una parte. También hay que proteger al Estado del abuso de la industria de juicios que muchos privados han sabido construir en la Argentina, esquilmando al Estado, que es esquilmarnos a todos. Es decir, esa faz positiva que tiene este proyecto no se está diciendo y es bueno recordarlo. Ahora, senador, con esta interpretación es lo que también se entiende este concepto, digamos, que en el Código plantea como que el derecho colectivo está, digamos, como por encima del derecho individual, porque eso es otro de los temas que además implicaría un cambio muy importante incluso de la visión, digamos, de la Argentina, digo, desde prácticamente de la independencia. O sea, la Argentina siempre ha tenido el tema del derecho individual, ha sido la Constitución del 53, está bien que hoy ya no la tenemos, pero fue una Constitución muy, muy inspirada en ese concepto de la libertad y del derecho del individuo, ¿no? No, sigue siendo nuestra Constitución así, ¿no? Es un componente de la Constitución vigente, aún la reformada del 94. Es muy importante el respeto de los derechos individuales, una doctrina, por decirlo así, en general liberal, que nosotros creo que la tenemos como ley fundamental, como espíritu de nuestras leyes y como espíritu de la sociedad, porque la sociedad argentina tiene una tendencia muy individualista, no cabe duda. Me parece que no es tanto esta ley, la ley especial sobre derecho administrativo para el Estado, la que puede colisionar con eso, sino otros artículos del Código Civil de este proyecto, creo que son 3 artículos, que refieren a la dimensión social de la propiedad privada, de la propiedad. Ese es el punto, otro punto en discusión. Es decir, ¿qué quiere decir, digamos, responsabilidad social? ¿Qué alcance tiene? Hay un artículo que me parece claro y no polémico, y es que en ciertas situaciones en donde pudiera estar amenazado el bien social, no debe primar por sobre la libertad absoluta del individuo. Es decir, si lo que yo hago en mi propiedad privada o esta misma perjudica un bien común, supongamos un bien medioambiental, entonces hay que proteger el bien medioambiental en ese caso antes que los derechos absolutos de la libertad individual. Lo que pasa, senador, que en ese caso también, ¿quién es el verdadero árbitro de todo esto? Es el propio Estado. Sí, pero con en lo ese cual caso al final Poder podemos Judicial, llegar ¿no? Claro, pero podemos llegar como siempre a esas interpretaciones en las cuales
si no es muy claro, o sea, ¿quién me garantiza, o sea, quién le garantiza al individuo que algo que es de mi propiedad, viene alguien que se ponen de acuerdo 10 y que dicen, no, esto ya no te pertenece? Digo, siempre hay un riesgo. Sí, igualmente eso existe aún sin esta modificación porque siempre se puede litigar para tratar de probar que hay un perjuicio, pero efectivamente el Código Civil, que hasta ahora no tuvo la dimensión colectiva en nuestro Código Civil, digamos, actual, ahora la tendría en algunos aspectos. Ese artículo igual yo creo que es el menos discutido. Hay otro artículo, en cambio, que es muy declarativo, que habla de que el bien social o el criterio del bien común o del interés colectivo debe ser tomado en cuenta en general, digamos. Entonces esto o es una mera declaración o tiene consecuencias jurídicas. Claro. Ah, si tiene consecuencias jurídicas, ¿cómo se va a aplicar? Claro. ¿Se puede aplicar en cualquier caso? O sea, si de golpe mi propia casa, mi propia vivienda es evaluada como perjudicial para ese interés social o colectivo, ¿qué pasa con mi casa? Es decir, eso tendrá que ser aclarado, pero hoy con el ministro de Justicia y mañana con el presidente de la Corte, si viene él o el conjunto de los juristas que intervino, ¿no? Senador Cabanchik, queremos agradecerle y seguramente lo volveremos a invitar porque el debate va a ser seguramente muy interesante en los próximos días.